Vamos a resolver el método gráfico. Aquí nos muestra los datos que son para producir mesas y sillas. Para mesas, en total de corte vamos a necesitar 120, en sillas y para el ensamble total tanto en mesas y en sillas es 90. Pero en el corte de las mesas vamos a necesitar 1 hora y en las sillas 2 horas. Y en ensamble para las mesas 1 y para las sillas 1. La ganancia va a ser 50 y en las mesas y en las sillas 80. Para hallar en el Excel el método gráfico, vamos a tener la función objetiva que es 50x1 más 80x2 y las restricciones que van a ser x1 más 2x que vamos a igualar a 120 porque tienen que ser igualdades para dibujar nuestro gráfico. Y la segunda restricción que es x1 más x2 es igual a 90. Para hallar valores y para sacar nuestro gráfico vamos a poner x2 es igual a 120 que pasa a restar el x1 dividido entre 2. Y también en la segunda x2, la segunda restricción va a ser igual a 90 menos x1. Vamos a completar acá los datos. Vamos a poner de 10 en 10. 0, 10, 20 y vamos a jalar sucesivamente y vamos a hacer la primera restricción. Vamos a igualar, vamos a poner 120 menos x1 que va a ser 0 dividido entre 2 que nos da a 60. Esto vamos a jalar para que nos dé los resultados y en la segunda restricción vamos a hacer con la segunda fórmula que planteamos que va a ser igual a 90 menos x1. En la primera restricción nos da que es 90. Ahora busquemos que x2 deben ser iguales. Tenemos acá que son iguales. Lo vamos a pintar. Entonces ya tenemos una referencia o una respuesta también se podría decir. Pero vamos a ver en la gráfica. Vamos a seleccionar todo esto y vamos a insertar gráfica de dispersión. Y acá podemos observar que tenemos nuestra gráfica que ya salió de cantidad de producción de mesas y sillas. El punto 5 que va a ser 60 y 30. Entonces como respuesta tenemos en el punto 5 que es 60-30 se obtiene una ganancia mayor que es de 5.400 con todas las horas hombres disponibles. Vamos a pasar al método simplex. Vamos a ver una serie de tablas donde nos dice que primero tenemos que buscar el mayor número que está en negativo. Entonces acá vemos el mayor número que es menos 80. Vamos a dividir en segundo. Vamos a ver la columna pivote, el segundo y el tercero. Estos vamos a dividir los totales entre los números que están debajo de del número pivote. Acá vamos a obtener 60 y acá 90, que esto está dividido 90 entre 1. Vamos a buscar cuál es el menor. Este es el 60. Entonces vamos a ver que esto va a ser la región pivote.
Entonces este va a ser el número pivote. Eso tenemos que convertirlo a 1, nos pide. Entonces vamos a multiplicar por 1/2. Multiplicando por 1/2 solo se va a modificar la R2, o sea, todo está recta y vamos a obtener esto multiplicando por 1/2, que va a ser 0. Acá nos sale 0.5, acá 1, acá 0.5, 0 y 60. Así obtenemos el 1. Pero también nos pide que todos los números de la columna pivote que están arriba o abajo deben ser ceros. Entonces vamos a sumar a este número más 80 multiplicado por R2, que es esto, sumado más la primera recta. Y también de igual manera lo vamos a restar a esta recta 3, lo vamos a restar menos 1, pero esto debe ser múltiplo de la recta 2, entonces multiplicamos por 2 y lo sumamos más la recta 3. Vamos a obtener estos resultados haciendo la fórmula y de igual manera en la tercera recta. Aún no hemos culminado con el ejercicio, entonces vamos a volver a hacer nuevamente el proceso. Buscamos el número mayor que tenga signo negativo. Bueno, acá tenemos el 10 que tiene signo negativo, entonces toda esta columna va a ser la columna pivote. Pero para hallar la región pivote vamos a dividir 60 entre 0.5. Después 30 entre 0.5. Nos sale en la tercera región o en tercer renglón 60. Eso vamos a coger porque es menor. Entonces, siguiendo el procedimiento nos dice que de esto debemos convertirlo, el número pivote debemos convertirlo a 1. Entonces el 0.5 lo multiplicamos por 2. Solo se va a modificar todo el renglón 3. Entonces multiplicando obtenemos ya los resultados y después nos dice que todos los números que están arriba o debajo del número convertido en 1, el número pivote convertido en 1, deben ser ceros. Entonces, nosotros vamos a convertir a 0. Esto lo vamos a sumar y tiene que ser múltiplo de la recta 3 o del renglón 3 más el renglón 1. Lo vamos a sumar y acá tenemos los valores. De igual manera vamos a hacer con la recta 2 para que se convierta en 0 del número pivote que está arriba. Resolviendo acá ya vamos a tener, la respuesta va a ser, Z va a ser a 5.400 que es la ganancia y X1 60 mesas que se deben producir y X2 30 sillas que se deben producir para obtener la mayor ganancia. Hoy vamos a ver la programación lineal en método Solver. Sabemos que existe el método gráfico, método simplex y vamos a resolver en este video el método Solver. Nos dice, la mueblería Rodríguez Sociedad Anónima se dedica a la fabricación de todo tipo de muebles para el hogar en la región norte del país. Sin embargo, debido a la crisis económica actual, ha dejado de vender la mayoría de sus productos. El gerente de ventas se ha dado cuenta, a pesar de la situación, 2 de sus productos no han dejado de venderse, las cuales son: el primer producto que no se ha dejado de vender es la sala de 3 piezas tapizadas con tela,
Y el producto 2, los comedores con 4 sillas. Debido a esto, el gerente de ventas ha decidido fabricar semanalmente estos dos productos para maximizar la ganancia del negocio. Para ello, deberá decidir cuánto produce en cada uno de los 3 talleres que tiene el negocio para su producción. Veamos. Vamos a hacer un cuadro para darnos cuenta cuánto tiempo necesita para producir, tanto en el taller 1, en el taller 2 y en el taller 3. Veamos, para producir la sala, en el taller 1 se necesita de 5.5 horas, para el comedor de 2 horas. En el taller 2, para producir la sala, requiere de 5 horas, y para el comedor de 2,7 o 0.7 horas. Para fabricar la sala en el taller 3 necesitamos de 6 horas y para el comedor de 2 horas. La ganancia de estos productos en la sala es de 7.500, para el comedor es de 2.500. Las horas disponibles para producir que tenemos en el taller 1 es de 80 horas y en el taller 2 de 86 y en el taller 3 de 75. Vemos. Primero vamos a tener en cuenta, vamos a entender bien el problema. En el segundo paso, vamos a definir las variables de decisión. ¿Cuáles son estas variables de decisión? Vamos a ponerle X1, que es la sala, y lo X2, que son el comedor o los comedores que se va a producir. ¿Qué cantidad se va a producir? Entonces pasamos a paso 3, definir el objetivo o maximizar las ganancias. Para este caso, vamos a multiplicar para obtener las ganancias. Vamos a multiplicar primero la cantidad total que vamos a producir por las ganancias de las salas, más la cantidad total que se va a producir de los comedores por las ganancias, que es de 2.500 en comedores. Y vamos a obtener un resultado acá, pero para ello necesitamos obtener cuánto vamos a producir. En el 4 vamos a establecer las restricciones. Para establecer las restricciones en los talleres 1, acá vamos a hallar las horas, pero también vamos a multiplicar en el taller 1, que es de 5.5, vamos a multiplicar por la cantidad de salas que se va a producir en el taller 1, que va a ser igual también al taller 2 y taller 3, pero las horas son diferentes. Esto lo vamos a sumar más las horas que se va a utilizar para elaborar el comedor multiplicado por la cantidad a producir. Como no tenemos qué cantidad, nos rebota un resultado de 0, sacamos de igual manera en las siguientes. Vamos a multiplicar las horas en el segundo taller por la cantidad a producir. Vamos a sumarlo por la cantidad o por las horas que se va a requerir en el taller 2 para elaborar el comedor multiplicado por la cantidad. En el tercer taller, de igual manera, vamos a multiplicar las horas por la cantidad y vamos a sumar las horas para elaborar el comedor multiplicado por la cantidad, que nos da igual a 0. Pero acá sabemos algo, que las horas disponibles para producir en el taller 1 son 80. Vamos a poner que son 80. En el taller 2, que son de 86. Y en el taller 3, 75 horas disponibles. Para hallar cuánto vamos a producir
o cuál es la cantidad que debemos producir para obtener mayor ganancia, vamos a hallar con el método Solver. Vamos a datos y vamos a ver el Solver. En establecer objetivo, donde nos dice ponemos las ganancias que vamos a maximizar. Vamos a cambiando las celdas de variable. Las celdas de variables vamos a poner x1 y x2. Para poner esto vamos a ver que vamos a las restricciones, como sabemos, para hallar la cantidad a producir y para obtener una mayor ganancia vamos a utilizar Solver. Para ello vamos a establecer objetivo. Primero vamos a poner las ganancias, vamos a seleccionar las celdas de las ganancias y las variables que van a ser x1 y x2, la cantidad a producir. En las restricciones vamos a agregar el taller 1, las horas, y que va a ser menor o igual a las horas disponibles que tenemos en el taller 1, que es de 80. Entonces vamos a agregar en el taller 2 también tenemos, y va a ser menor o igual que las horas disponibles que tenemos, que es 86. De igual manera en el taller 3 que tenemos, que va a ser menor o igual a las horas disponibles en el taller 3, que tenemos, que es de 75 horas. Vamos a darle a aceptar y vamos a poner, acá vamos a seleccionar y simplex y ponemos, nos dice Solver se detuvo, los valores de solución actual se muestran en la hoja de cálculo. Entonces ponemos continuar y damos a aceptar y vemos acá cuál es la cantidad que debemos producir de tanto de salas y comedores para obtener una ganancia mayor. Acá según el Solver nos dice que debemos producir solo salas, más no comedor, para obtener una ganancia mayor. Eso es todo, chicos, gracias.